Historia mínima de Estados Unidos, páginas 166 a 180. Un nuevo modelo político. La insatisfacción democrática. ¿Cómo afectaron estas profundas transformaciones la vida política de la República? En 1863, en el que fuera quizás el más notable de sus discursos, Lincoln afirmó que la lucha colosal que desgarraba a Estados Unidos tenía como objetivo que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo no desapareciera de la faz de la tierra. A lo largo de las siguientes décadas este entusiasmo por la democracia se enfriaría considerablemente. Durante gran parte del siglo XX las elecciones estadounidenses habían registrado una participación altísima, que no tenía igual en los sistemas representativos contemporáneos. A partir de la década de 1840 entre el 70 y el 80% de los posibles votantes acudía a las urnas. Esta elevada proporción empezó a declinar después de la Reconstrucción, al tiempo que se multiplicaban los discursos sobre la ineficiencia y la corrupción de la política popular, de los que se apropió una clase media cada vez más numerosa, educada, gracias a la expansión de la educación universitaria, si bien seguía siendo privilegio de una minoría. En 1870 casi 63,000 jóvenes estadounidenses asistían a la universidad. 2 décadas después eran 157,000 y 355,000 para 1910, y convencida de su importancia. En 1920 menos de la mitad de quienes tenían derecho a votar acudieron a las urnas en la elección presidencial. Como se ha mencionado ya, durante la primera mitad del siglo XX los partidos políticos no solo representaron un medio para encauzar la participación política. Fungieron además como importantes espacios de convivencia, en los que a menudo pesaron más los lazos étnicos, religiosos y de afinidad a nivel local que la ideología. Los mítines, campañas y debates políticos eran ocasión para verse con los amigos, tomar varios tragos, desfilar con antorchas, gritar, cantar e increpar al contrincante. Durante las últimas décadas del siglo esta política, festiva y populachera, se convirtió en objeto de burla y escarnio para una clase media cada vez más numerosa, educada y elocuente que creía que la política debía ser cosa seria. Más preocupante aún era la supuesta corrupción rampante de los partidos, visible en ambos extremos de la escala social. Así, alegaban, mientras en Washington se promovían los intereses especiales de las grandes corporaciones, que compraban políticos y financiaban candidatos a modo, en las ciudades la maquinaria partidista se apropiaba de los gobiernos municipales por medio de amplias redes clientelares que tejían repartiendo empleos, apoyos y licencias entre los inmigrantes, trabajadores pobres y otros individuos tanto o más indeseables, como el prototipo del cacique político urbano que retratara el periodista William Riordan. El voz demócrata George Washington Plunkett de Nueva York, entusiasta defensor del chanchullo honesto. La preocupación por moralizar la cosa pública desembocó en leyes más estrictas para normar el sufragio. La 15ª enmienda constitucional había pretendido promover la participación ciudadana, prohibiendo que los estados recurrieran a criterios de raza para regular el sufragio. Sin embargo, este planteamiento en negativo del derecho al voto dejó la puerta abierta a que los estados implementaran una variedad de dispositivos barrocos, requisitos de residencia, el pago de un impuesto de capitación, pruebas de lectura y comprensión de las leyes fundamentales, para excluir del voto en el sur a la población afroamericana, y en algunos estados del norte a los hombres más pobres, más ignorantes o menos arraigados. Estas medidas tuvieron consecuencias trágicas y duraderas para los afroamericanos del sur, que quedaron políticamente inermes ante el avance de regímenes rabiosamente supremacistas. Esta población no solo perdió la posibilidad de defenderse por medio del voto, sino también la de recurrir a la protección de aquellas enmiendas constitucionales que se habían diseñado para asegurar sus derechos civiles. Cuando, en 1896, un grupo de afroamericanos de Nueva Orleans ideó una sofisticada estrategia para desafiar las medidas segregacionistas que implementaban los estados del sur para segregar y marginar a la antigua población esclava, fracasó de manera estrepitosa. Con el discreto apoyo financiero de la compañía de ferrocarriles, denunciaron como anticonstitucional la disposición que exigía que los afroamericanos viajaran en vagones de tren reservados a la gente de color.
La Suprema Corte concluyó que las enmiendas de la posguerra pretendían asegurar la igualdad civil y política entre ciudadanos, no abolir la distinción ni imponer la igualdad social o promover la mezcla entre razas. El tribunal dictaminó que los servicios educativos, de salud, de transporte, separados pero iguales no violaban el precepto de igualdad ante la ley ni la garantía de debido proceso que establecía la 14ª enmienda. A la par de la institucionalización de la segregación de los espacios públicos, el despojo de derechos políticos contribuyó a consolidar el sistema de racismo legal que caracterizó al sur estadounidense hasta la década de 1960 y resultó mucho menos eficiente para purificar el supuestamente tan contaminado campo de la política. Muchos lo abandonaron, menos por corrupto que por irrelevante. La percepción general era que las decisiones de los votantes pesaban muy poco. Con la normalización del bipartidismo al concluir la reconstrucción, la política federal se enfrió, y ambos partidos se movieron hacia el centro, repartiéndose, de manera predecible, porciones parecidas del electorado. Más frustrante aún era que parecía no importar quién ganara. Como escribiría el novelista Thomas Wolfe, lo único que distinguía a los presidentes del último cuarto del siglo, Garfield, Arthur, Harrison y Hayes, era la forma en la que se cortaban la barba, los bigotes y las patillas. Las habas políticas se cosían en otra parte. En este contexto de desencanto democrático, y ante el malestar y la incertidumbre que generaba la rápida industrialización, pocos creyeron que la solución a los problemas que aquejaban a la nación estaba en la política de siempre. Para eso, en un primer momento los hombres del campo creyeron poder encauzar las grandes transformaciones que sacudían el mundo que conocían, regenerando la república y recuperando, desde la base, el control democrático de la economía. Después, un grupo numeroso de hombres y mujeres que se describieron a sí mismos como progresistas progresives, unidos menos por un proyecto compartido que por la iniciativa de proponer y actuar, buscaron transformar el mundo en el que vivían. Así, los estadounidenses que querían cambiar las cosas construyeron distintas visiones del futuro, e idearon multitud de caminos para llegar a él, construyendo mundos alternos. En las décadas que siguieron a la guerra civil, la transformación del campo estadounidense a un tiempo reflejó y contribuyó a la modernización económica. La expansión y mecanización de los cultivos, el aumento en la producción y las innovaciones en el transporte, almacenamiento y comercialización hicieron crecer de manera notable la productividad del sector agrícola. Sin embargo, este desarrollo no redundó en el bienestar de muchos de los granjeros que, tras haberse endeudado, comprado más tierras y adecuado sus formas de explotación a los nuevos tiempos, vieron caer vertiginosamente los precios de sus productos. La agricultura generaba ganancias importantes, pero no para los productores, a pesar de que los granjeros eran trabajadores frugales, audaces y con espíritu de empresa. En opinión de esos hombres, los intermediarios, los operadores de los elevadores de grano, los magnates del ferrocarril y los especuladores que vendían el grano, la leche y la carne al mejor postor, se robaban las ganancias que en justicia les pertenecían. Por otra parte, la región más rural del país, el sur, cuya ciudad más importante, Nueva Orleans, contaba en 1900 con poco más de 287.000 habitantes, y donde solo otras 4 concentraciones urbanas rebasaban los 80.000, ninguna de las cuales tenía más de 200.000, permaneció prácticamente al margen de la modernización agrícola. Siguieron plantando algodón, arroz y caña como lo habían hecho desde la década de 1860, pero sus productos se vendían en un mercado más competido, abierto y volátil. Divididos por la hostilidad racial, los hombres del campo sureño sentían que la nación los dejaba atrás, y que les sobraban razones para estar descontentos. El recurso a la organización, dispositivo bien conocido por los estadounidenses, adquirió dimensiones inusitadas, articulándose las organizaciones locales a nivel estatal y nacional. Así, una organización fraternal de sabor tan tradicional como la Granja Nacional de la Orden de los Patrocinadores de la Cría de Ganado, The National Grange of the Order of Patrons of Husbandry, normalmente llamada The Grange, fundada en 1867, que gustaba de complejas jerarquías y rituales secretos, vinculaba para 1875 a más de 800.000 hombres y mujeres del campo, tanto en el oeste como en el sur.
Aunque la organización se decía apolítica por principio, sirvió de punto de encuentro y debate, y como plataforma de movilización y cabildeo para lograr que los gobiernos estatales regularan las tarifas ferroviarias y de los elevadores de grano. Las llamadas Grangelaus restringían la libertad de empresas que estaban vestidas con el interés público, por almacenar o transportar productos de primera necesidad. Estas medidas fueron sancionadas por la Suprema Corte en 1877, Mumbai, Illinois. Sin embargo, el descontento rural pronto adquirió un cariz más radical y más militante. El fondo del problema, arguían los buenos protestantes que plantaban algodón en el sur y trigo en el medio oeste, levantaban buenas cosechas y después no tenían para pagarle la hipoteca al banco, la renta al propietario o la semilla al refaccionario, era que una élite urbana cosmopolita y descreída hacía mal uso de su poder e influencia, rompía los equilibrios naturales y morales del mercado y expropiaba las utilidades que pertenecían a quienes trabajaban la tierra. El Estado, alegaban, tenía que intervenir para preservar los derechos, las oportunidades, las recompensas, la dignidad, del pueblo soberano. Así, en unos mítines que mucho se parecían a los campamentos evangélicos, por lo apasionado y tremendista de sus discursos, los populistas reclamaban que el gobierno desmantelara los monopolios, que regulara las tarifas de almacenamiento y transporte, el crédito bancario y las actividades de los intermediarios comerciales, que garantizara los precios de los productos básicos, que aumentara la masa monetaria, ya fuera reemplazando el patrón oro por uno bimetálico, ya permitiendo la libre amonedación de la plata, y que estableciera un impuesto progresivo al ingreso. En 1891 la protesta rural se cristalizó en un partido político, el Partido del Pueblo, People's Party, o populistas, que, como tantos terceros partidos en la historia de Estados Unidos, logró triunfar a nivel local, con la elección de gobernadores y diputados en estados como Colorado, Idaho, Nebraska, Kansas, las Dakotas y Carolina del Norte, pero sin romper con el dominio bipartidista a nivel nacional que tendía a la conservación del status quo. Sin embargo, los vínculos que estableció con otros grandes grupos militantes, como los Caballeros del Trabajo y la Unión Cristiana de Mujeres por la Sobriedad, la Women's Christian Temperance Union, que desde 1873 abogaba por el sufragio femenino y la prohibición, pusieron de manifiesto la resonancia de las preocupaciones populistas dentro de amplios sectores de la población. Su influencia culminó en 1896, cuando, en la convención demócrata, el ala rural del partido impuso su candidato a los intereses urbanos, fincados más bien en la costa este. El partido postuló a un joven abogado de Nebraska que simpatizaba con las propuestas populistas, pero sobre todo con sus aspiraciones y angustias. William Jennings Bryan. Con una retórica melodramática que inflamaba multitudes, el gran hombre común, futuro secretario de Estado, 1913-1915, y enemigo de las ideas de Darwin, en 1925 defendió ante un tribunal el derecho del Estado de Tennessee a prohibir que se enseñara la teoría de la evolución en las escuelas, se erigió en portavoz de las masas trabajadoras que se sentían ignoradas, vapuleadas y burladas. Acusó a los defensores del laissez-faire y de la disciplina monetaria de querer imponer al trabajador una corona de espinas y crucificar a la humanidad sobre una cruz de oro. Tras una larga y ruidosa campaña, perdió la elección de 1896 por poco más de 600.000 votos. Una apretada mayoría del electorado estadounidense sancionó el camino de industrialización, protección arancelaria y morigeración monetaria que promovía el mucho menos colorido candidato republicano, William McKinley. Muchas de las propuestas populistas fueron retomadas en el siglo XX y contribuyeron a estabilizar la economía, promover su crecimiento y limar desigualdades. Sin embargo, a finales del siglo XX su indignación, discursos encandilados y apocalípticos, protestantismo militante y añoranza de un orden republicano idealizado que no había existido nunca tenían un dejo anacrónico y cascarrabias. A partir de la década de 1880 surgió una nueva generación de reformistas, más optimistas y más constructivos, que no miraba hacia atrás sino hacia adelante.
Es difícil hablar de una serie de principios, convicciones o prácticas que definieran una ideología, el progresivismo, o que los identificaran como un movimiento, a pesar de que para la década de 1910 muchos activistas y un partido político, el que en 1912 postulara a la presidencia a Theodore Roosevelt, utilizaban la etiqueta de progresista. La era progresista se caracteriza más bien por el entusiasmo y la actividad que, en un contexto en el que se desdibujaban las lealtades políticas tradicionales, engendraron multitud de iniciativas y movimientos en torno a los ideales y objetivos más disímbolos. Como ha escrito Daniel T. Rogers, a los progresistas los vinculaban, además del sentido de misión y las ganas de cambiar el mundo, el rechazo a los monopolios y la confianza en los lazos sociales frente al individualismo descarnado y la fe en la eficiencia científica. Estas posturas se enhebran con los proyectos de ingeniería social y regeneración moral que emprendieron. Así, convencidos de lo razonable del ser humano, de las posibilidades de la educación y del potencial de la opinión pública como instrumento para enderezar el camino, los progresistas publicaron todo tipo de textos didácticos y proselitistas. Los periodistas destapacloacas escribieron crónicas detalladas y provocadoras de los males de la época. El poder omnímodo de monopolios como Standard Oil, y Datarvel, 1904. La insalubridad y el maltrato de los trabajadores en las grandes empacadoras de carne, Upton Sinclair, La Jungla, 1906. Las condiciones de hacinamiento y precariedad en los barrios pobres, el fotoreportaje Cómo vive la otra mitad de Jacob Riis, 1890. En el marco del evangelio social que abrazaron muchas iglesias, la novela En sus pasos, 1891, de Charles Monroe Sheldon, invitaba a sus lectores a preguntarse qué haría Jesús ante las disyuntivas que planteaba la vida moderna. Richard T. Ely, profesor de la Universidad de Wisconsin, editó una biblioteca del ciudadano, en la que se abordaban temas de economía, sociología, finanzas, higiene, política y ética social para que los lectores entendieran la lógica de las profundas transformaciones que los rodeaban y pudieran asumir una postura frente a ellas. Para algunos, el nuevo orden industrial, aunque destruía viejas certidumbres, identidades y sociabilidades, creaba en cambio unas nuevas, de mayor alcance, que abrían las posibilidades de la acción colectiva. Proliferaron las organizaciones americanas o nacionales para promover la salud pública, la protección del medio ambiente, el sufragio femenino, los derechos laborales y los de los grupos desprotegidos. Muchas tuvieron una influencia extensa y duradera. Algunas se beneficiaron del apoyo de un poder federal interesado en extender su presencia y autoridad. Así, el naturalista y explorador John Muir, fundador del Sierra Club, 1892, que promovía las actividades al aire libre y la conservación, cabildeó activamente al gobierno para que se establecieran reservas para preservar los impresionantes paisajes y recursos naturales del oeste americano. El presidente Theodore Roosevelt, 1901-1909, además de compartir el entusiasmo de Muir y sus allegados por las montañas y el campismo, erigió al gobierno federal en garante del patrimonio natural de la nación. El Servicio Forestal de Estados Unidos, y United States Forest Service, 1905, y el Servicio Nacional de Parques, National Park Service, 1916, administran, el día de hoy, más de 153 millones de acres, 400 parques nacionales, 154 bosques y 20 praderas. Con una intención similar, la de preservar y reforzar el patrimonio nacional, se fundaron o popularizaron organizaciones para niños y jóvenes, que combinaban el entusiasmo religioso, lo que algunos describieron como el cristianismo musculoso, el deporte, la apreciación de la naturaleza y el sentido de comunidad. Asociación de Jóvenes Cristianos, Young Men's Christian Association, IMCA, originalmente fundada en Londres en 1844, los Niños Exploradores de América, Boy Scouts of America, 1910, y las Niñas de la Fogata, Campfire Girls of America, 1912, pretendían moldear hombres y mujeres íntegros, competentes, patriotas y buenos ciudadanos.
Sus actividades, reglamentos, escalafones, uniformes, insignias y lemas: el niño explorador es confiable, leal, servicial, amigable, cortés, amable, obediente, alegre, ahorrador, valiente, limpio y respetuoso. En muchos casos de inspiración militar, reflejan el criterio acotado de sus promotores. Sin embargo, estas organizaciones tuvieron, prácticamente desde el principio, aspiraciones de comunicación e intercambio, y fueron relativamente ecuménicas y abiertas. En el caso de los niños exploradores, por ejemplo, hubo tropas católicas y judías desde 1913. Para 1925 había ya más de 1 millón de Boy Scouts en Estados Unidos, lo que representaba el 4,6% de los niños de entre 5 y 13 años. Por otra parte, activistas como Florence Kelley se preocuparon por aquellos niños cuya situación no solo impedía que se fueran de campamento, sino que los obligaba a trabajar. Bajo su batuta, la Liga Nacional de Consumidores, fundada en 1891, etiquetaba productos fabricados en un ambiente limpio y saludable, y publicaba folletos denunciando el trabajo infantil y los abusos de los empleadores, para que los consumidores, potencialmente, todos los ciudadanos estadounidenses, asumieran que su capacidad de compra les daba poder para cambiar las condiciones en las que se producían los bienes que consumían, y que debían ejercerlo de forma responsable. Los progresistas, en su mayoría provenientes de la clase media, egresados de la universidad, muchas veces formados dentro de las nuevas ciencias sociales, buscaron escapar de lo que Jane Addams llamó las trampas de la preparación y la esterilidad de una vida contemplativa. Quisieron poner en acción y al servicio de los demás los conocimientos y el utillaje analítico que habían adquirido, así que recolectaron y procesaron información para conocer y analizar la sociedad industrial que se estaba forjando. Utilizaron estos voluminosos estudios, a menudo escritos en un lenguaje estadístico que pretendía ser objetivo, para promover todo tipo de propósitos: la educación pública, las restricciones migratorias, la legislación laboral. Así, en el caso de Muller v. Oregon, que se presentó ante la Suprema Corte en 1908, el abogado y futuro miembro de este tribunal Louis Brandeis presentó un detallado estudio lleno de cifras que probaba científicamente que las largas jornadas de trabajo afectaban la salud, seguridad, moralidad y bienestar general de las mujeres trabajadoras. El mismo tribunal que había desechado la limitación de la jornada laboral en Nueva York en el caso de Lochner consideró que la protección de las madres de los futuros ciudadanos americanos era constitucional. La mayoría de los progresistas tuvo una relación ambivalente con el poder político. Como sabemos, promovieron la racionalización de los servicios municipales, la transformación de los espacios urbanos para que fomentaran el bienestar y la civilización, y la creación de los parques nacionales. Algunos, Robert de Lafayette en Wisconsin, Hiram Johnson en California, llegaron a gobernar estados con agendas progresistas. Regulación de las tarifas de transporte, salario mínimo, compensaciones laborales, sufragio femenino y un mayor control democrático del poder político por medio del referéndum y la revocación de mandato. Sin embargo, las reformas progresistas estatales, como las federales, tuvieron repercusiones limitadas. La legislación progresista puso de manifiesto tanto la diversidad de ideales que animaban a los activistas como las distintas capacidades que tenían para construir un discurso que resonara más allá de la esfera de los preocupados, para movilizar a la opinión e incidir en el proceso legislativo. De este modo, entre 1913 y 1920 la Constitución se enmendó 4 veces. Para establecer un impuesto que no estuviera vinculado con el número de habitantes y representantes de cada estado sino con el ingreso de cada contribuyente. Para que fueran los votantes y no las legislaturas de los estados quienes eligieran a los senadores. Para prohibir la venta de alcohol, y para establecer el sufragio femenino a nivel federal. Estas reformas constitucionales reflejaban anhelos distintos. Reforzar al Estado frente a los intereses especiales y la corrupción partidista, democratizar la política, igualar derechos y moralizar a la sociedad. Hablaban también, como las leyes de migración, de capacidades distintas para influir sobre los artífices de la legislación.
Las dos últimas enmiendas de la era progresista eran prueba de la eficiencia de las organizaciones femeninas, que desde 1848 se habían movilizado para poder votar, y desde la década de 1870 para que se restringiera la venta de la bebida del demonio que, argumentaban, tanto daño hacía a la familia americana. Incluso sin poder votar, las abogadas de la sobriedad obligatoria supieron aprovechar los impulsos contradictorios que animaban a la sociedad estadounidense. Sus aspiraciones democráticas, su afán de mejorar y el rechazo que inspiraba a la América rural, protestante y seca el mundo urbano, cosmopolita y bebedor. Las consecuencias de estas dos campañas, que habían compartido protagonistas, banderas e inspiración, fueron profundamente distintas. El noble experimento de la prohibición generó reacciones negativas, un mercado negro y un incremento en la actividad criminal. La conquista del sufragio femenino, culminación de una de las movilizaciones más tenaces y creativas de la historia de Estados Unidos, tuvo a un tiempo enorme trascendencia, al consagrar la igualdad política de las mujeres, y un efecto casi imperceptible en la política, dado lo poco que diferían las conductas electorales de hombres y mujeres. La crítica de las prácticas monopólicas también hacía eco en el espacio público y en los recintos legislativos. Muchos que no necesariamente eran progresistas consideraban que carteles, trus y monopolios violaban las reglas del juego económico limpio, deformando la sana competencia. Así, a pesar de la influencia que tenía el gran capital en la legislatura federal, se aprobaron 3 leyes antimonopólicas, las leyes Sherman, 1890 y Clayton, 1914 y la ley de la Comisión Federal de Comercio del mismo año. Sin embargo, dada la vaguedad con la que se definieron las prácticas indeseables, el gobierno ladraba mucho pero mordía con poca frecuencia. En 1911 se desmanteló la Standard Oil, pero US Steel, más grande que la empresa de Rockefeller, e International Harvester sobrevivieron el desafío judicial a la influencia dominante que ejercían sobre el mercado. El presidente Woodrow Wilson, 1913-1921, empeñado en desbaratar el muro de privilegios sobre el que en su opinión se erigía la desigualdad social, aprovechó el acalorado debate sobre la igualdad de oportunidades para impulsar la reforma constitucional que aseguraba mayor equidad en la recaudación, la 16ª enmienda, e intentó romper con el dominio que ejercían los bancos privados sobre el crédito y la circulación monetaria. Para lograr esto estableció, a casi un siglo de la desaparición de su antecesor, un banco central, paradójicamente descentralizado, ya que tiene, incluso el día de hoy, 12 oficinas distritales. La Reserva Federal, Federal Reserve, con la misión de garantizar la estabilidad de la moneda y regular las tasas de interés. Las propuestas legislativas para mejorar la suerte de los trabajadores tuvieron una trayectoria más irregular que los proyectos arriba mencionados. Las revelaciones sobre las condiciones que privaban en las empacadoras de carne horrorizaron a la opinión pública, pero más por los desagradables ingredientes que terminaban en los embutidos que por el padecer de quienes los fabricaban. Así, el Congreso aprobó leyes para garantizar la pureza de alimentos y medicinas, 1906, pero no para normar la jornada de trabajo, los salarios o las condiciones laborales. La ley que buscaba poner fin al trabajo infantil, prohibiendo la venta de bienes fabricados por niños, Creating and Child Labor Act, 1916, fue derogada por la Suprema Corte, Amer v. Dagenhart, 1918. El tribunal consideró que el gobierno federal abusaba de sus facultades al restringir, apoyándose en su autoridad para regular el comercio interestatal, la circulación de cierto tipo de bienes, aquellos que se fabricaban con mano de obra infantil, cuando en realidad pretendía normar prácticas que no por repugnantes dejaban de estar bajo la autoridad de los estados. Así las cosas, los progresistas decidieron, en muchos casos, mantenerse al margen de un gobierno que creían ineficiente, corrupto, aislado del control democrático e indolente ante situaciones lacerantes. Los proyectos progresistas se desarrollaron sobre todo dentro de la sociedad civil, cobijados por organizaciones cívicas, iglesias y las cada vez más numerosas universidades. Profesores y trabajadoras sociales, una nueva categoría profesional, fundaron centros de integración y apoyo comunitario como la Hull House de Jane Addams en Chicago, 1889.
El filósofo y pedagogo John Dewey impulsó escuelas laboratorio en donde los niños aprendían haciendo, y no memorizando, 1896. De un proyecto metodista para formar catequistas se desarrolló el circuito Chautauqua, mezcla de campamento de verano, noche de cabaret y diplomado universitario que, por medio de conferencistas y artistas itinerantes, llevó cultura y promovió el debate de temas de actualidad en más de 10,000 pequeñas comunidades rurales a mediados de la década de 1920. En Alabama el antiguo esclavo Booker T. Washington fundó el Instituto Tuskegee, 1881, para mejorar y dignificar, por medio de la educación vocacional, la vida de los afroamericanos en el sur, a pesar de la segregación. En cambio, para combatir esta segregación un grupo multirracial, entre cuyos integrantes cabe destacar a W. B. Du Bois, entonces profesor en la Universidad de Harvard, creó en Nueva York la Asociación Nacional para el Adelanto de la Gente de Color, National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, 1909. Esta denunciaba los peores abusos en contra de las razas más oscuras a través de su revista de Crisis, que también sirvió de foro para los más talentosos escritores afroamericanos, sobre todo durante el Renacimiento de Harlem 1918-1930, y atacaba, frente a los tribunales, las normas y prácticas que apuntalaban la desigualdad racial. La entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial en abril de 1917 iba a clausurar lo que estos experimentos y propuestas tenían de más audaz. En primer lugar porque, ante lo refractario y fragmentado de una sociedad que había ratificado el mandato de Wilson porque los había mantenido fuera de la guerra, el gobierno federal actuó decididamente para asegurar el apoyo resuelto de la población al esfuerzo de guerra. Ordenó la conscripción obligatoria y legisló en contra del espionaje y la sedición, 1917-1918. Echó a andar una impresionante máquina de propaganda y de censura, dirigida por el veterano periodista George Creel, que creía que para llevar el evangelio del americanismo a cada rincón de la tierra tenía que actuar como una mezcla de publicista y predicador. En nombre del patriotismo y del sacrificio se manipuló la información, se alebrestaron las pasiones xenofóbicas, se persiguió el activismo sindical y se criminalizaron la crítica social y la protesta de los trabajadores. En un primer momento muchos líderes progresistas vieron en la guerra la oportunidad para transformar una sociedad que no se había entusiasmado lo suficiente con sus visiones del futuro. Participaron por lo tanto con cierto entusiasmo en proyectos de ética dudosa. Sus esfuerzos desembocaron, en muchos casos, en una mayor intolerancia y en brotes de violencia. En muchos estados se prohibió que se enseñara y publicara en alemán. En 1919, en el pueblo minero de Bisbee, Arizona, se deportó a 300 mineros en huelga, que fueron abandonados a más de 300 kilómetros en el desierto. Ese mismo año el país se vio sacudido por motines, masacres. 200 afroamericanos murieron en Phillips, Arkansas, y linchamientos de afroamericanos y sindicalistas. Esto terminó por quebrar la fe que los progresistas tenían en el potencial de la opinión pública y el activismo social. En 1922 el periodista Walter Lippmann, uno de los fundadores de la emblemática publicación progresista de New Republic, 1914, escribía con profundo cinismo que no se podía confiar en el pueblo, como si fuera instintivamente bueno y razonable, falto, quizá, solamente, de concientización y educación. La mayoría de los ciudadanos eran mentalmente, bárbaros o niños. Había que subordinar los ideales de autogobierno a los del orden, el derecho y la prosperidad. El experimento progresista no solo se había terminado, era visto como producto de una ingenuidad casi risible.